El capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan son prácticamente los últimos 3 sermones o enseñanzas de Jesús antes de morir. Y el capítulo 17 es la oración intercesora. Esos 3 últimos capítulos, Juan 14, Juan 15 y Juan 16, Jesús ya allí está hablando directamente como Dios. Él dijo: yo voy a preparar morada para ustedes en la casa de mi Padre. Ningún hombre habló así. Vendré y los tomaré y los llevaré. Jesús en el capítulo 14 dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ningún hombre ha hablado así. Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo. Está hablando como Dios, no está hablando como un hombre. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. El que no está en mí y mi palabra no está en él, no puede ser mi discípulo. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Jesús está hablando como Dios. En Juan, en esos últimos 3 capítulos, Jesús dice: yo les dejo mi paz. Una paz que no le da el mundo. Y Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Ningún hombre habla así. En el capítulo 16 Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Si no, no vendría el Espíritu Santo. Mas cuando Él venga, les hará recordar todo lo que yo les he enseñado. Porque no hablará de lo suyo, sino todo lo que yo les he enseñado, de eso hablará. Estaba hablando Dios. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Es esa unión hipostática, esa unión que solamente Dios puede tener, ser 100% Dios y 100% hombre. Hablaba allí como Dios, pero muriendo en la cruz como un hombre. Y de esa manera Jesús triunfó en la cruz. Nuestro Señor nos dio la victoria, nos dio vida eterna. Y lo que podemos ver nosotros que el capítulo 17 está mostrando Jesús la gloriosa oración intercesora. Y en el capítulo 17, versículo 9, Él dice: yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me diste. Tuyos eran y me lo has dado, Padre. Está hablando nuestro Señor como nuestro sumo sacerdote. Jesús en su naturaleza es 100% Dios y 100% hombre. Y de acuerdo a los oficios de Jesús, Él fue profeta, Él fue sacerdote y Él fue y es rey, mejor dicho. Es profeta, es sacerdote y es rey para siempre. En esta mañana quiero traer un mensaje de consuelo, de ánimo, de fortaleza para la iglesia, para alentar su esperanza, para acrecentar su fe, para aferrarse a la promesa y para saber que tenemos a ese mismo Señor Jesucristo, que es Dios y que es hombre. A ese mismo Señor Jesucristo que es profeta, que es rey y que es sacerdote, constituido como sumo sacerdote para nuestro favor. Él es el que intercede permanentemente, eternamente,
por nosotros. El miércoles habíamos enseñado acerca de las 3 marcas de la iglesia y habíamos resaltado la disciplina. Las 3 marcas de la iglesia bíblica es la predicación de la palabra, la predicación del evangelio de Jesucristo, el perfecto y el buen uso de los sacramentos bíblicos, que son 2, la Santa Cena y el bautismo, y la disciplina en la iglesia. Y habíamos quitado y perdido el temor a la palabra disciplina porque muchas veces se entendió mal. Pero hemos aprendido que la disciplina es instrucción, que es corrección, que es formación, que es educación, que es alimentación. Y que la disciplina es la mejor expresión de amor del Padre. La Escritura dice que el Padre a quien recibe por hijo azota y castiga y disciplina. Y a veces nosotros, con una naturaleza todavía resto de Adán que traemos, cuando escuchamos la palabra disciplina, castigo, pensamos que es lo peor. Pero dice la Escritura que en quien ha sido aplicada la disciplina, su fruto es apacible. Y lo que podemos entender es que trae sanidad y crecimiento a la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia disciplinada, ordenada y puesta claramente bajo el gobierno de Jesucristo. Pero lo que tenemos que entender es que el Padre nunca va a disciplinar a alguien que no es su hijo. Ese capítulo de Hebreos, capítulo 12, justamente dice que aquel que no quiere disciplina, que no recibe la disciplina, el tal es bastardo, por lo tanto no es hijo. Y de la misma manera como el padre no va a disciplinar a alguien que no es su hijo, porque usted no va al vecino y le da 2, 3 chirlos al hijo del vecino porque grita mucho y no lo deja dormir a usted la siesta. Usted no lo hace porque no es su hijo. Usted no puede disciplinar al hijo ajeno. Usted solamente tiene autoridad y expresión de amor correctivo a través de lo que es la legalidad cuando usted disciplina a su hijo. Por lo tanto, quien no recibe disciplina, quien no recibe amonestación de parte de Dios, quien nunca tuvo ni siquiera un cargo de conciencia cuando está haciendo mal, preocúpese. Porque Dios disciplina a sus hijos. Dios corrige a sus hijos, amonesta a sus hijos, porque el fin de la disciplina es que el hombre pueda crecer con sanidad, con libertad, con instrucción, agradando a Dios. De la misma manera, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, no ruega por todo el mundo. Eso dice la Escritura. No ruega por todo el mundo. La misión sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro gran intercesor, es únicamente interceder por quienes son su pueblo. Para el pueblo de Israel, el hombre o la figura más importante de su nación era el sumo sacerdote. Porque de acuerdo a la ley sacrificial y los ritos religiosos que cumplían, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez por año al lugar santísimo a ofrecer sacrificios y holocaustos por los pecados del pueblo. Mientras se hacía el holocausto en el atrio, matando y sacrificando a los corderos, el sacerdote juntaba la sangre en un recipiente y luego de la purificación entraba al lugar santísimo y hacía con sus dedos de su mano derecha 7 veces aspersión sobre el propiciatorio para que sea aceptado un año más el perdón de los pecados. Pero la vestimenta del sumo sacerdote tenía mucho que decir porque tenía en su pectoral, en su pecho, 12 piedras preciosas que estaban inscritos allí, los 12 nombres de las tribus de Israel. Por lo tanto, él entraba en representación del pueblo. Él entraba
con el nombre escrito en su pecho de cada uno del pueblo de Israel, que él ofrecía en representación como un intercesor de un pueblo pecador. Cuando el sumo sacerdote salía después de la ofrenda que había sido aceptada, el pueblo hacía gran fiesta por un año más. Pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno. Y tenemos algunas ventajas que la Biblia nos enseña y que deberíamos nosotros valorar y entender y gozarnos, porque la Escritura nos dice claramente que tenemos un sumo sacerdote con mejores promesas, en un mejor pacto. Y quiero traer este mensaje para que cada uno de nosotros pudiéramos entender principalmente la misión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, hoy y por los siglos. Él vive para interceder. Él vive para interceder. Por eso es una blasfemia lo que hace la Iglesia Católica Romana en poner otros intercesores que no es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ni por santos, ni por beatos, ni por imágenes, ni por vírgenes, ni por nadie se llega al Padre. Todos los caminos pueden ir a Roma o al infierno, pero el cielo no lleva más que uno solo: Cristo. Solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vivió, padeció, sufrió, soportó la tentación por causa de nosotros. Y es Él el único que sufrió voluntariamente, vicariamente, sacrificialmente, para ser inmolado, para morir por usted y por mí. Cristo murió por el pecado de los pecadores. Por lo tanto, para que yo sea parte del pueblo de Cristo, donde eficazmente el sumo sacerdote está intercediendo a la diestra del Padre, yo debo entender que mi única forma de poder recibir y gozar el beneficio de tener a Cristo como nuestro intercesor es declararme, convencerme y claramente nominarme como el peor de los pecadores. Cuando alguien dice: no, ¿cómo está diciendo? Yo no soy el peor de los pecadores. Por un pecado de Adán fuimos todos condenados. Un pecado es una ofensa a Dios. Y le aseguro que usted y yo hemos pecado más que una vez. Y creo que hemos pecado más que Adán. Adán pecó una sola vez y fue desechado. Cristo es nuestro intercesor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5. Dice así la Escritura. Porque vamos a leer el 4:14 en adelante, así hacemos un poquito más. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese cielo que traspasó es figura de los velos que fueron traspasados por los sumos sacerdotes terrenales. Pasaban los velos, pasó el velo donde estaba el lugar santísimo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, y escuche esto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
¿Por qué es el único que puede interceder delante del Padre por su pueblo? Porque no tenemos alguien que no pueda entendernos. Un yeso es un yeso, y si quiere creer en un yeso, cree en un ladrillo que es más duro que el yeso. Pero una persona tampoco puede interceder por nosotros porque es pecador. Pero nuestro sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, la Escritura dice, usted lo está leyendo, no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero no pecó. Por eso es que Él entiende, sabe lo que necesitamos, sabe lo que nosotros vivimos, sabe lo que sentimos, pero ¿qué dice la Escritura? Que Él no pecó. Dice el versículo 16, el resultado de esta verdad es acerquémonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Otro punto importante. Primero, los sacerdotes terrenales son con pecados. Nuestro sumo sacerdote es sin pecado. Segundo, los sumos sacerdotes terrenales no tienen un trono. Este sumo sacerdote está sentado en su trono. ¿Lo ven? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Todo lo que es tema tocante a Dios, Dios en el antiguo pacto entre el pueblo levantaba a un hombre para el oficio de sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo fue escogido por el Padre para ser el Cordero y para ser el sacerdote de nuestros bienes venideros. Y fue constituido para nuestro favor. Diga conmigo, para mi beneficio. Muchos tienen conceptos errados acerca de que Cristo está sentado a la diestra del Padre esperando que todo termine y que Él venga. Nuestro Señor es Rey y es sacerdote. Como Rey de reyes, Él gobierna hoy. Y lo hace en su iglesia y lo hace en su soberanía en todo el universo, porque ni siquiera cae un cabello de vuestras cabezas o una hoja de un árbol sin que pase por la soberanía de Dios. Satanás no puede hacer absolutamente nada si no es bajo la autoridad y soberanía de Dios. Y ese Dios es Cristo, nuestro Señor, a quien el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por esa razón es Rey de gloria. Pero Él es sumo sacerdote porque la Escritura dice que ha sido constituido a favor de los hombres en cuanto a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Muy bien, en el antiguo pacto el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin tener la sangre del cordero para emplearla en el propiciatorio como una ofrenda sacrificial. Sin embargo, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que también tuvo la expresión de sacrificio mismo. Versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué cosa? De eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios. ¿Por quién dice que fue declarado?
por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acompáñenme al capítulo 9. Dice así la Escritura, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿a dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por todo el mundo. ¿Así dice? Dice, por nosotros ante Dios. Comenzamos diciendo que Jesús orando decía, Padre, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me diste. Y según la Escritura, el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo para su Hijo. Cristo vino a morir por su pueblo. Cristo vino a expiar su vida por una nación, para redimir a una nación. Su muerte fue eficaz. Por eso es que ninguno de los escogidos del Señor es posible que sean condenados, porque nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. En esa seguridad nosotros tenemos la bendición de que nuestro sumo sacerdote Jesucristo intercede por usted, intercede por mí, intercede por su pueblo, intercede por su iglesia. Pero dice el mismo Jesús, pero Dios no oye a los pecadores. Isaías capítulo 1 dice, por más que multipliquen sus oraciones, yo no los oiré. Por lo tanto, empezamos a ver que tenemos una figura sacerdotal, Cristo, nuestro sumo sacerdote, que tiene grandes beneficios para nosotros. Cuando yo no tan solo creo y declaro que Cristo es mi Señor y mi Salvador, sino que también yo puedo declarar que Cristo es mi sumo sacerdote. Y no estamos acostumbrados a orar. Ahora, Cristo no necesita ser declarado para ser quien es. Cristo no necesita ser aceptado. Señor, yo acepto que tú eres el Rey. Por más que tú no me aceptes, yo soy Rey, dice el Señor. El tema es que aceptes el señorío de Cristo en tu vida. Cristo no necesita que nosotros aceptemos su sumo sacerdocio sobre mi vida, porque Él es sumo sacerdote. Yo debo someterme ante su intercesión. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, escuchen, separados de mí, no pueden hacer nada. Llegar o intentar llegar a ustedes por su manera, no lo van a poder lograr. Pero yo voy al Padre por ustedes. Porque ¿qué significa intercesor? Qué importante es conocer la naturaleza de esta palabra. Cristo se muestra ante Dios como nuestro representante. Como nuestro representante. Su humildad es perfecta y su carácter oficial en su obra ha sido consumada en la cruz del Calvario. Por eso es que es aceptable ante el Padre. Si yo voy al Padre a través de Jesucristo, existe la garantía eterna de ser aceptado porque es por Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Se presenta ante Dios a favor nuestro. ¿Que acaso cree que Cristo no sabe lo que usted está sufriendo, lo que usted está padeciendo? ¿Pero qué hace uno en la desesperación? Busca alternativas. ¿Y dónde está tu confianza en el Señor? Si confías en el Señor y descansas en Él, aplicarás lo que dice el Salmo: encomienda a Jehová, que es Cristo, encomienda a Jehová, que es Cristo, tu camino. Confía en Él, que Él hará. Es la obra del intercesor, el que está constituido a favor de nosotros. Incluso la obra del Espíritu Santo, que es la obra de Cristo en nosotros, dice que cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles.
que no lo podemos decirlo nosotros. No está en nuestra naturaleza, no está en nuestra capacidad, pero podemos decirlo. Una de las palabras que se le ha dado a el Espíritu Santo es Paracleto. Y esa es la función del intercesor, Cristo el Señor. No separe al Padre, al Hijo y al Espíritu. Es uno, es Dios en tres personas. Cristo es Paracletos. Y la palabra Paracletos no tan solo significa consolador, como lo vemos en el 14, 15 y 16 de Juan, sino también, como dice en primera de Juan capítulo 2, 1, que Él es nuestro abogado. Hijitos, si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre. Esa es la palabra Paracleto, que no existe la mejor traducción en griego para la palabra Paracletos, que es el invocado. Es una traducción correcta, excelente y fácil de entender. Cuando su oficio sacerdotal es de intercesor, es Paracletos. Y cuando decimos Paracletos o intercesor o representante, lo que estamos diciendo que Cristo es el invocado. Amén. Ahora, usted puede invocar a alguien para que se haga presente, pero no va a tener la eficacia o la prontitud, sino que existe tardanza o desobediencia por la naturaleza del pecado. Pero Él es el invocado, o también conocido como el llamado a ayudar. Eso significa el Paracletos. El invocado, Cristo, necesito de tu presencia, necesito de tu sabiduría, acrecienta mi fe, necesito de tu fortaleza, necesito de tu poder, porque soy humano, soy frágil, soy débil, no sé cómo hacer las cosas. En eso consiste justamente el intercesor. Es el invocado, es el llamado a ayudar. Pero ¿qué dicen muchos de los cristianos inmaduros? Yo puedo solo. Yo puedo solo. Nuestro Paracletos defiende nuestra causa. Él presenta su obra de obediencia y sufrimiento delante del Padre como la base de nuestra justicia. Por eso es que por medio de Él tenemos acceso al Padre. Según Apocalipsis dice que Jesús es el amén del Dios. Él es el amén de Dios. Él es el sí del Padre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mi Padre lo dará. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. El versículo 24 del capítulo 9 dice, porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Y cuál es la eficacia? Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los muertos mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No es universal, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que tienen esperanza en Él, los que tienen su fe puesta en Él. Por eso Juan dice, 1 Juan 3:11, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. La vida de un hijo de Dios que está bajo la bendición sacerdotal
de ese gran sumo sacerdote tiene muchas ventajas. La naturaleza de nuestro intercesor es muy grande. Primeramente podemos entender que su comparencia ante Dios, comparecer ante Dios, tiene direccionado a hacerlo a favor de su pueblo. Nosotros recibimos el amor del Padre porque Cristo es la satisfacción de la justicia y de la ley del Padre. Nosotros, por ser pecadores, por haber nacido pecadores, por haber sido formados en maldad, como dice la palabra, hemos ofendido la ley y la justicia de un Dios santo y justo. Por lo tanto, el Padre justo y santo, con total legalidad y justicia, tiene que destruir al pecador, porque el pecador ofende su santidad y su justicia. Pero lo que hacía el sumo sacerdote del antiguo pacto no alcanzaba, porque solamente era figura y sombra de las cosas celestiales que se iban a manifestar. Por eso es que desde que llegó Cristo y vino y Él murió, ¿qué sucedió cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y entregó su espíritu. ¿Qué sucedió en el templo ese mismo momento? El velo se rasgó. Hubo un terremoto. Los muertos salieron de sus sepulcros. El sol al mediodía se oscureció, se hizo tinieblas. Esa no es la muerte de cualquier persona. Y desde que Cristo murió y ascendió a los cielos, pasaron 70 años conforme a la profecía bíblica, y vino Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y destruyó los muros de Jerusalén, destruyó el templo, que no quedó piedra sobre piedra, tal cual lo había profetizado Jesucristo, diciendo: ¿ven todo eso que ustedes se sienten orgullosos? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y vino la gran diáspora judía, empezaron a huir por todas las naciones porque lo estaban aniquilando. El único pensamiento que tenía Roma era que no debía existir la nación judía, querían exterminarlo. Por eso es que fueron esparcidos por todo el mundo, y hasta acá en Tucumán tenemos de la colectividad. Hay 4 grandes profecías que habla Jesús acerca de su pronto advenimiento. Número 1, la destrucción de los muros de Jerusalén. Número 2, la destrucción del templo. Número 3, la gran diáspora judía. Y número 4, hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido. En el año 70 se destruyó los muros y el templo. Y a partir del año 70, cuando empezó a venir la fuerza bárbara de los romanos matando cristianos y judíos, vino la gran diáspora judía, donde fueron esparcidos por todo el mundo. Y solamente estamos cumpliendo esa última profecía y ya estamos casi al final. Hasta que el tiempo de los gentiles se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Dios había escogido del pueblo de Israel a los que Él iba a salvar. Pero también Dios le dijo a Abraham: también en ti serán benditas familias de otras naciones. Jesús dijo a sus propios discípulos judíos: yo voy a buscar porque tengo otras ovejas que no son de este redil. Yo tengo que ir a traerlas. Está hablando de nosotros los gentiles. Y desde Jerusalén, Argentina, viene a ser lo último de la tierra. Nosotros estamos lo más lejos desde Jerusalén. Y amados hermanos, el Evangelio ya llegó hasta el fin del mundo. Y no hay lugar en el mundo que no haya llegado el Evangelio. Por eso que el Señor es paciente, esperando que procedan al arrepentimiento. Porque cuando el último de los escogidos se convierta, entonces vendrá el fin. Porque no tiene pacto con los incrédulos, solamente Él tiene un pacto con aquellos que el Padre escogió para salvación. Y mientras tanto el Señor está intercediendo como sumo sacerdote delante del Padre por nosotros, por su iglesia. Porque lo que hizo Cristo es que a partir del momento que Él ascendió,
¿Volvió a levantarse el templo de Israel hasta el día de hoy? No. Por lo tanto, cesó el sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay sumos sacerdotes que ofrezcan sacrificio. ¿Por qué? Porque el que vino es el Cordero. El que murió en expiación es el Cordero. Y el que resucitó y entró traspasando los cielos, que es traspasar el velo delante del Padre, es nuestro sumo sacerdote eterno. No hace más falta ningún sumo sacerdote temporal, porque ha obtenido eterna redención por causa de su propio sacrificio. Él no vino con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, con sus marcas en sus manos, diciendo: Padre, yo soy el sacrificio. Y me presento para declarar sacrificialmente, vicariamente, en forma legal, por tu pueblo, a quien yo represento delante de ti. Y el Padre satisfizo su justicia. El Padre glorificó y exaltó hasta lo sumo a Cristo. Y como nosotros estamos unidos a Él, Pablo nos vio sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. No eres del mundo. En la oración intercesora de Jesús en Juan 17 dice: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. En el capítulo 9 de Hebreos explica desde el versículo 3 la disposición figurada, tipológica del tabernáculo eterno, lo que se hacía acá en la tierra. Dice el versículo 3: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esos tres elementos hablan de Cristo. Hoy no tengo tiempo para explicar esto, pero esos tres elementos también hablan de Cristo. Y sobre ella, sobre el arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, porque él también era pecador, y por los pecados de la ignorancia de su pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado, aún no, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. O sea, que era necesario que todo lo que era figura cese para que se vea a Cristo como nuestro tabernáculo y como nuestro sumo sacerdote y como la ofrenda sacrificial que quita el pecado de su pueblo. Lo cual dice versículo 9, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de ¿qué cosa? De reformar las cosas. Cristo es el reformador. Él vino a reformar. Él vino a poner en orden todas las cosas. Por esto, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, que significan bienes que vienen. Los bienes que vienen. Yo no corro detrás de los bienes vienen. En Cristo esto funciona así.
Por eso es que el que no está en Cristo corre detrás de las riquezas, detrás de las ganancias, detrás de las bendiciones. La Escritura dice todo lo contrario. Las bendiciones vienen y te alcanzan. Y dice la Escritura, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él es el Cordero. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿cuántos son llamados?, reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Pues el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera sido efectiva nuestra herencia. Pero Él murió como testador y resucitó como mediador para obtener la herencia del Padre. Y esa realidad nos hace pensar y nos hace entender que tenemos tal sumo sacerdote que en verdad podemos nosotros estar confiados, tranquilos, disfrutar de esta verdad. Amén. También el Señor es defensa contra las sentencias de la ley. El que está en Cristo ha sido justificado. Por eso estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque ya la ley no puede acusarte, ya no puede condenarte, porque fue justificada la muerte en Cristo Jesús, y la ley, la demanda de la ley y de la justicia de Dios fue satisfecha. Por lo tanto, el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá condenarte? Es Cristo el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que también está a la diestra del Padre y el que intercede por vosotros. Esa es la realidad bíblica. Por eso es que dice la Escritura, el que está en Cristo, el que fue engendrado por el Padre, el diablo no los toca. Ni siquiera el diablo. Él es la presentación de su sacrificio. También es la oración intercesora delante del Padre. Esos oficios de Cristo como intercesor, como paracletos, como el invocado, el llamado a ayudar, para ayudar. Él constituye su obra oficial como sumo sacerdote solo en aquellos que se someten a Cristo como el intercesor, como el sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta que uno va aprendiendo? Él es mi Salvador, sí es tu Salvador, pero también es tu Rey, tu Señor, pero también es tu sumo sacerdote delante del Padre, el que intercede. ¿Qué quiere decir con esto? Sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre con toda oración y súplica,
¿Cómo lo hacemos? A través de Cristo. Cristo. Nadie más. Por eso es que Dios dice, huid de la idolatría. Amados hermanos, si usted no aprende a orar a Cristo y por medio de Él al Padre, aprenda. Mucha gente dice, ore usted, pastor, porque usted está más cerca de Dios. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No es verdad. Pero es que yo no sé orar. Dios no necesita que usted sepa orar, sino la disposición de su corazón, porque el Espíritu intercede delante del Señor. No son las oraciones elocuentes. ¿Cuántos predicadores son mejores predicando que orando? Pastores y predicadores y responsables de las iglesias tienen que ser intercesores, porque es la figura de nuestro Señor, intercesores, orar, interceder. Ustedes padres tienen que ser intercesores por sus hijos, intercesores en la iglesia, porque es el oficio que Cristo nos llama a cumplir. Pero lo que quiero ir concluyendo en esta mañana es lo siguiente. Habíamos comenzado diciendo de que esta enseñanza es para traer consuelo, para traer esperanza, para traer seguridad a los oyentes. Es la pregunta, ¿es Cristo suficiente? ¿Llena tu vida el Señor? Este tipo de mensajes, especialmente todo el libro de los Hebreos, que sería bueno que usted los estudie, todo el libro de los Hebreos. Este tipo de mensajes hace que los creyentes piensen y hace que los pensadores crean. Porque lo que hace Cristo es mostrarse como Dios y como hombre. Hebreos te muestra que Cristo es superior a los ángeles, superior a que Moisés, superior que Melquisedec. Cristo es Dios, pero te habla de su padecimiento, de su sufrimiento. Por esa razón es que nosotros podemos empezar a entender que ese intercesor, que ese paracletos, ese invocado debe ser invocado por ti, debe ser anhelado por ti. Estás pasando momentos difíciles, no pienses en ninguna otra alternativa, solamente invoca su nombre, Jesucristo. Estás pasando momentos de oscuridad, Él es la luz, dice la palabra. Solamente di Jesucristo, invoco tu nombre. ¿Hay hambre? ¿Situación económica mala? Jesús dijo, yo soy el pan, Jesucristo. ¿No hay salida? ¿Estás en un laberinto? ¿No encuentras lugar? Jesús dijo, yo soy la puerta. Oh Jesucristo, dame la salida. Si tendría que resumir los yo soy del Señor, podrías entender que Él dijo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y yo soy el final. Ayer a los jóvenes en una charla les decía que nosotros, como el sol, ¿no? Vio que el sol no se mueve, la tierra es la que orbita alrededor del sol y va girando en 2 ciclos de 12 horas. Por eso tenemos día y noche. Pero se ha dado cuenta que llega un momento, por ejemplo ahora, ¿no? ¿En qué estación estamos? El sol está acá y la tierra está acá. Invierno. Mire cómo alumbra el sol, pero no calienta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la tierra hizo esta traslación. Cuando empiece la primavera, ¿dónde vamos? Más cerca. ¿Y cómo está el calor?
Y cuando llegamos al verano, ¿dónde estamos? Allí cerquita. Por eso es que el calor, ¡oh, qué calor nos quema! Porque estamos muy cerquita. Pero luego vuelve otra vez el otoño y nos alejamos otra vez. Y vuelve otra vez a sentir frío. La vida de un cristiano es una transición permanente. Hay momentos de gloria, de calor intenso de gloria, como tuvo Elías cuando hacía caer fuego del cielo. Pero hay momentos que uno pareciera que se va separando de a poco de ese calor. Y Elías dijo, le agarró una depresión que dijo, basta ya, quítame la vida. Acababa de venir de un calor intenso y ahora se sentía tan frío y desanimado. Y el Señor le dice, come, levántate, porque todavía largo camino te resta. Vuelve otra vez. Y allí va otra vez el cristiano y se siente otra vez enfriado, apático, pacato, no siente ganas de nada, frío. Y vuelve otra vez. Porque en eso consiste la reforma. Reformar no es innovar, inventar nada, sino volver al punto de partida. Empezar de nuevo, volver al origen. Eso es reforma. Él es el principio y es el final de nuestro trayecto. En Él comienza todo y en Él termina todo. Por eso, hermano, ¿estás sintiéndose frío? ¿Sentís soledad ministerial? ¿Sentís frialdad? Sentís que las cosas no te están saliendo bien, como que lejos te entretenés, te distraes, miras otras cosas, claro, mira las estrellas allá, ¿no? Pero el Señor, con cuerdas de amor, te atrajo, te trae, te trae. No es para lamentarse, no es para sentirse mal, sino es espera en Jehová. David se decía, alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te sientes tan mal? Le dice David a su propia alma, espera, espera. Vamos, decite a vos mismo, decile a tu alma, alma, espera, espera en el Señor. Ya va a pasar. Unido a Él no moriré. ¿De acuerdo? Pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo mi Señor y Dios. Padre, yo no oro por el mundo, ruego por ellos. Padre, ninguno de lo que me has dado se perdió. Pero mira dónde está, no importa. Aunque pases por el fuego, yo estaré allí. Si vas al fondo del abismo, yo estaré allí. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde puedo esconderme? Si subo a los montes, allí estás. Si voy a lo más profundo del mar, allí te encontraré. No puedo huir de tu presencia. ¿Por qué? Porque el buen pastor deja sus 99 y va a buscar a esa perdida y la trae de nuevo. Estás viviendo momentos difíciles. Sientes que no das más. Sientes que estás agotado. Sientes que tu vida desfallece. Todo es oscuridad, todo es frialdad, es soledad. Es como que te miras y decís, ¿qué me pasa? Estoy perdiendo la gracia, estoy perdiendo la unción, estoy perdiendo mi amor por Cristo. ¿Qué pasa? Estás aquí. Pero nunca como hijo de Dios vas a perder la órbita de su presencia. Vas a volver como el pródigo volvió a su casa. Vas a volver como los ríos corren en lugares secos del desierto. Va a volver la canción cuando pase el invierno y venga el verano, cantar de los cantares.
Va a volver un tiempo de rejuvenecer. Va a venir gloria a tu vida. ¿Por qué? Porque eres destinado a la gloria. En esa oración intercesora de Juan 17, Jesús dijo: Padre, yo te ruego esto, que donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén. Y añade, para que vean, para que contemplen mi gloria. Volverán, hermanos. Yo tengo seguridad que incluso muchos hermanos volverán. Y no hablo del ministerio GES. Hablo de nuestro estado de gloria. Nos vamos a gozar, nos vamos a abrazar, vamos a llorar juntos de gozo, porque ya no hablar lágrimas de llanto ni de dolor. Volverán, tus hijos volverán, mamá. Tu esposo, mujer, volverá. La iglesia no termina esa historia en vergüenza. La iglesia se levanta en triunfo. La iglesia se levanta en gloria. La iglesia no termina esta tierra, esta humanidad en vergüenza. Nunca la noche le ganó al día. Siempre va clareando la mañana. Así es la senda del justo. Su luz va en aumento como el clarear la mañana hasta que llega a la perfección. Por eso, ¿qué debes hacer? Reconócelo al Señor en tus caminos. Reconócelo a Él. Sé sincero, ¿estás orando como deberías orar? Si hasta a mí me cuesta orar. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo que Jesús dijo: el amor de muchos se va a enfriar. ¿A causa de qué? ¿De qué? De la maldad que creció. ¿No ven maldad por todos lados? ¿No ven maldad? ¿No le aterra ver la maldad? La maldad es agua fría para un corazón apasionado. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuesta orar? ¿Sí o no? Mire, usted se pone a orar y viene el pensamiento, ¿no? ¿Ya te fijaste en Facebook? Y allí se van a ver qué dice Facebook. ¿Ya hiciste tu tarea? Los pensamientos empiezan a invadir. ¿Sabes por qué? Porque no entraste en intimidad en tu aposento y cerraste la puerta para estar en secreto con el Señor. Ya dije varias veces, no le ore a Dios en Facebook. Él no tiene Facebook. Porque el Facebook lo lee un delincuente, una prostituta, lo lee un pedófilo. Cualquier persona lo puede leer a tu Facebook, porque ni sabes quién lo lee. Pero la oración es íntima. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Por eso, amado hermano, reconócelo a Cristo como tu sumo sacerdote, como tu paracletos. Quiero que te lleves esta palabra: el invocado. Él es el invocado. Nombra su nombre, que es por sobre todo nombre. ¿Cuánto agradecen al Padre? Ha pasado el invierno, dice Cantar de los Cantares. Oh Señor, cierra tus ojos, por favor. Gracias, Padre. ¿Hay esperanza en tu vida? ¿Un poquito de esperanza? ¿Está acompañada por ese granito de fe, como si fuera un grano de mostaza? ¿Está tu vida con esa pequeña esperanza, aunque más no sea? Es suficiente. Es suficiente. Dios se deleita de lo pequeño hacer grandes cosas. Mi pedido para vos, hermanos de la iglesia, es persevere. Persevere. Es muy peligroso enfriarse en este tiempo. Persevere. Luche. Luche.
necesitamos nosotros tener convicción, seguridad de que nuestro Padre es glorificado cuando nosotros nos sentimos satisfechos en Cristo. Así que luche. Bendiga al Señor. Glorifique al Señor. A ver, yo no sé si es bíblico hacerlo, pero creo que es bueno que usted lo diga. Y que lo diga hoy con convicción. Jesús, te acepto como mi sumo sacerdote. Qué bueno sería que podamos entender que Él es el que intercede, Él es nuestro representante, Él es la imagen viva, visible, la imagen visible de un Dios invisible. ¿Cómo está tu vida? Si te sirvió la figura de nuestro planeta alrededor del Sol, ¿cómo está tu vida? ¿Te vas apagando? ¿Te vas enfriando? ¿O estás en pleno regreso? Cualquier sea tu estado, cualquier sea la transición que estés llevando, quiero que sepas que nunca el Señor perdió ni perderá a una de sus ovejas. Jamás Él perdió a ninguno de los que el Padre le dio por elección eterna. Jamás. ¿Y quiénes son los que se van y se pierden? No lo digo yo, la Escritura dice: el hijo de perdición, el que estaba destinado a destrucción. Persevere, persevere. ¿Vienen días difíciles? Claro, pero persevere. ¿Tenemos alguien quien pueda compadecerse de nosotros? Claro, Cristo. Pero ¿dónde está tu esperanza? Señor, yo veré tu gloria junto a mis hermanos que hoy no están. Y todo lo que están aquí es mi anhelo, es mi deseo. Cuando un padre de familia llegaba el día de la expiación, tenía que traer su cordero en representación a su familia y se lo entregaba al sacerdote. Y el sacerdote degollaba a ese cordero y sacaba la sangre, porque el sacerdote hacía de intercesor del padre que representaba a su familia. Por eso dice que todo sumo sacerdote que ha sido constituido a favor de los hombres es necesario que tenga que ofrecer. ¿Y qué vas a ofrecer delante del Señor hoy para que Él interceda delante del Padre? Cualquier ladrón del siglo presente diría: tienes que dar tu plata para que el Padre reciba. No. El dinero no es tocado aquí. Reconócelo al Señor. Tus debilidades, tus pruebas, tus tentaciones, tus fracasos, tus limitaciones, tus miedos, tus fobias, tus inseguridades. O sea, muéstrate como eres, tu naturaleza, y dile a Cristo, tu sumo sacerdote: intercede por mí delante del Padre para que yo reciba esa herencia que tú me has prometido en la cruz del Calvario. Porque yo pongo mi confianza, creo en ti. Descanse en el Señor, créale al Señor y disfrute del Señor. Que tu rostro sea diferente en esta mañana, que sonrías por la esperanza, que te deleites en Él, en su soberanía. Gracias, Padre Santo. Gracias por Cristo nuestro Señor.
Es cordero y es león. Murió como cordero en la cruz, pero es el león sentado en su trono. Es el vencedor. Es el que estuvo en la tierra, el que habitó, el que sintió nuestras necesidades, el que sufrió nuestros dolores. Él es nuestro Señor. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro invocado. Tu nombre es santo, oh Yeshua. ¿Por qué no se pone de pie, adora al Señor y alábele al Señor? Medite lo que Él está haciendo. No crea que Él no hace nada. Intercede. Él es tu ayudador. Él es tu sombra, tu mano derecha. Todo habla de Cristo. Todo habla de Él y por Él y para Él. Levanta tus manos y dale gracias al Señor y bendícele. Bendice su santo nombre. El que estaba extraviado está volviendo. El que se estaba yendo, aquel buen pastor está detrás de sus pasos para buscarlo y traerlo. Y los pródigos que están volviendo, es el amor del Padre que corre para abrazarlo, para cambiarle las vestiduras sucias y traerlos en realeza. Persevera, confía en el Señor, descansa en Él. Dite a ti mismo: alma mía, espera a Jehová, porque aún he de alabarle. Roca mía, castillo mío, mi Dios y mi libertador. Eres tú el único que mereces la gloria y la honra. Levanta tus manos, bendecir al Señor, bendecir al Señor. Usa.